De nuevo se me está olvidando grabar, muchachos. Eso se me olvida cada rato. Eh, estamos, ¿cómo lo habrían hecho ustedes? A ver, pienso de esa manera. Pero teniendo en consideración que no hay información en ninguna parte. Teniendo en consideración que hay mediciones, algunas mediciones incluso históricas. mm, ¿No se puede usar esas mismas como referencia? O sea, ¿y cómo proyectáis para adelante? Eh, con comparando las tendencia, anteriores. creo que con la tendencia no podría. Tendencia. Bueno, eso O era sea, una... un mínimo, claro, como un mínimo, al menos. No sería tan alejado, supongo. Si siempre han pasado 1000 personas, no creo que pasen 3000 personas de un día para otro. A menos que haya un evento importante. Claro, ¿no es cierto? O sea, uno diría, bueno, uno puede proyectar la tendencia histórica. El problema que tiene eso, ¿no es cierto? La tendencia histórica, ¿no es cierto? Es que en realidad la historia, ¿no es cierto?, no es muy larga. Porque ocurre, ¿no es cierto?, que cuando Arica se independizó de Iquique, ¿no es cierto?, se creó la región de Arica Parinacota, ¿no es cierto?, el tránsito, ¿no es cierto?, entre Arica y Iquique disminuyó muchísimo. De hecho, se eliminaron vuelos y cosas de ese estilo. Porque no hay una vinculación administrativa, ¿no es cierto?, que sé yo, con Iquique. Entonces no tienes historia. Desde el 2007, 2008 para adelante, ¿no es cierto?, sería todo. Entonces, Me mató. Hay que pagar a una persona que se pare en pie. Y empieza a cortar ya, el proceso. y de nuevo proyectamos. Y empezamos de nuevo. Chanchitos, bueno, ahí la sugerencia que yo hice, ¿no es cierto?, porque ocurre, ¿no es cierto?, que si ustedes nos encamotan, ¿no es cierto?, a hacer una tesis de grado o algo por el estilo, les encargo, ¿no es cierto?, lo que significa hacer proyecciones o presentar proyecciones a los analistas del Ministerio de Desarrollo. O sea, porque ellos tienen que justificar, ¿no es cierto?, le dan validez a gastar plata, ¿no es cierto?, en cuestiones que podrían ser bastante poco interesantes, digamos. Bueno, yo le propuse un modelo econométrico. ¿Te das cuenta? Yo le dije, mira, hay una cuestión muy sencilla, ¿no es cierto? Ocurre, ¿no es cierto?, que el tránsito entre dos localidades, ¿no es cierto?, entre dos economías, digamos, ¿no es cierto?, depende mucho, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, de la actividad económica de cada lado. Es lo que se conocen como modelos gravitacionales. ¿Por qué circula gente y carga y qué sé yo qué, ¿no es cierto?, entre Arica y Iquique? Bueno, eso depende, ¿no es cierto?, de qué sé yo, la actividad económica, ¿no es cierto?, entre Arica y Iquique. Entre Arica, ¿no es cierto?, y el resto del país incluso. ¿Te das cuenta? Entonces, en realidad, ¿no es cierto?, ese tránsito va a responder, ¿no es cierto?, qué sé yo, a la dinámica de desarrollo de Arica y eso ya se puede proyectar un poquito más. ¿Te das cuenta? Los tipos encontraron muy buena idea, eso, ¿no es cierto?, y buscaron cifras, ¿no es cierto?, y vieron, qué sé yo, PIB, pusieron PIB de Arica, PIB de Iquique, ¿no es cierto?, porque está separado por regiones, ¿no es cierto?, y lo compararon con las cifras que tenían de tránsito. Y había una relación muy alta. O sea, eso se podía utilizar en un modelo econométrico para proyectar demanda, para proyectar tránsito. ¿Se dan cuenta? No es broma esta parte. ¿Okay? Eh, Sobre todo por lo que dice más abajo. El problema de definido de ser consensuado y significar lo mismo para los involucrados, lo que puede lograrse a través de la participación ciudadana. Esta cuestión es muy importante, ¿no es cierto? Porque de verdad, ¿no es cierto?, cuando uno dice, cuando uno plantea un proyecto, ¿no es cierto?, está muchas veces diciendo cosas que no tienen mucho sentido, no tienen el mismo sentido para la persona. Quizás un buen ejemplo de eso, ¿no es cierto?, es lo que pasó con el caso del Museo de Chinchorro. El Museo de Chinchorro, ¿no es cierto?, se dijo, mire, esta es una muestra, ¿no es cierto?, a nivel internacional, que sé yo, ¿no es cierto?, para que vean las momias más antiguas del mundo, bla, 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 bla. Pero en el Consejo Regional, ¿no es cierto?, dijeron, oye, pero esta cuestión es más importante, ¿no es cierto?, para la educación en Arica, ¿no es cierto?, que para lo que pudieran ser los turistas. Entonces, fíjate tú, ¿no es cierto?, que ellos dijeron, bueno, si se trata de accesibilidad, ¿no es cierto?, el Museo de Chinchorro no debería estar en la Zapa, ¿no es cierto?, en el kilómetro 12, debería estar en la ciudad, en el centro. Debería estar en un lugar accesible para los estudiantes. ¿Te fijáis, no es cierto? Museo de Chinchorro, ¿no es cierto?, tiene sentidos distintos para las personas que están involucradas. O sea, mientras uno lo veía, ¿no es cierto?, como un centro de educación, ¿no es cierto?, como una cuestión que aportaba a la educación de las personas, ¿no es cierto?, otros lo veían, ¿no es cierto?, como un atractivo turístico.
¿ok? Como eso pasa en miles de ocasiones, ¿ok? Hay muchas obras, ¿no es cierto?, que son poco comprendidas, si se quiere, ¿no es cierto?, porque no se entiende para qué diablos son, para dónde van, ¿te das cuenta? Y eso, ¿no es cierto?, y eso es una de las cuestiones importantes, ¿no es cierto?, que deberíamos considerar, ¿no es cierto?, en la formulación de proyectos, asegurarnos, ¿no es cierto?, que en realidad la comunidad entienda, ¿no es cierto?, qué es lo que se está haciendo, ¿no es cierto?, y por qué se está haciendo, y qué tipo de problemas se debería solucionar, ¿te das cuenta? Eh, Eso, ejemplos también hay montones, ¿no es cierto?, sobre ese punto, ¿no es cierto? El problema definido, ¿no es cierto?, significa que el problema tiene que estar bien definido. Vamos a ver más adelante, vamos a abundar más en este tema, ¿ok? ¿Por qué pasa esto otro? Se debe verificar que se trabaja con problemas existentes y no ficticios, ¿ok? O sea, de nuevo, la interpretación de la realidad no es tan sencilla, ¿no es cierto? Ya hemos visto algunos casos, ¿no es cierto?, en que nosotros tenemos problemas, ¿no es cierto?, que no son evidentes. O sea, que si yo, creo que se lo comenté en alguna clase, ¿no es cierto?, que si yo hoy día todavía se está hablando muchísimo, ¿no es cierto?, y de hecho he visto aparecer de nuevo en redes sociales reportajes de denuncias sobre la cuestión del plomo. ¿Okay? Bueno, el Servicio de Salud, ¿no es cierto?, insiste, ¿no es cierto?, en tener un servicio de salud medioambiental, ¿no es cierto?, que apoya a los contaminados por plomo, bla, 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 ¿te das cuenta? Eso es un problemazo, ¿no es cierto?, la contaminación ambiental, el plomo en la sangre, etcétera, etcétera. Pero la verdad verdadera, ¿no es cierto?, es que los nuevos casos de la gente que está requiriendo tratamientos por contaminación por plomo en Arica, ¿no es cierto?, son escasísimos. Estamos hablando de 30 casos al año, como mucho. ¿Okay? Verificar, ¿no es cierto?, significa exactamente eso. Ver si estamos hablando de problemas, ¿no es cierto?, que son reales, ¿no es cierto?, o son problemas que están creados, ¿no es cierto?, por por las redes sociales, digamos, ¿no es cierto?, que si yo, por una especie de mitología urbana, ¿no es cierto?, u otras cosas de ese estilo, que son muy frecuentes. ¿Okay? Pero por supuesto, ¿no es cierto?, eso significa, ¿no es cierto?, estamos ponerse de acuerdo, ¿no es cierto?, en cuáles son los reales problemas que tú tienes. De hecho, ¿no es cierto?, dijimos algunos casos, ¿no es cierto?, de problemas que estaban ocultos. ¿Ok? En otros casos, ¿no es cierto?, estos problemas, ¿no es cierto?, en realidad están equivocados. ¿Te das cuenta? De que si yo, ahora, o en estos días, probablemente ahora que llevamos como un año, ¿no es cierto?, cerrados con Tacna, es muy posible, ¿no es cierto?, y de hecho sé que es así, que por ejemplo que los dentistas en Arica se estén haciendo millonarios. ¿Te das cuenta? De hecho, ¿no es cierto?, algunas ópticas están cayendo, están despachando recetas a Tacna, ¿no es cierto?, para que manden lentes de vuelta a Arica. ¿Te das cuenta? El cierre de frontera, ¿no es cierto?, tuvo repercusión, ¿no es cierto?, en especialidades médicas que no tienen respuesta. ¿Te das cuenta? Es como contrapartida, ¿no es cierto? Nosotros intentamos resolver muchas veces problemas que realmente, ¿no es cierto?, no son, no son el problema de fondo, no están en el origen del problema, estamos atacando un efecto y no una causa. ¿Se dan cuenta? Eso es sumamente frecuente, ¿no es cierto? Y un poco eso es lo que alerta esta cuestión. Un poco, yo creo que en esta lámina, ¿no es cierto?, lo que estamos diciendo, ¿no es cierto?, cuidado, esta parte no es trivial. Esta parte es lo más, yo diría, ¿no es cierto?, donde se juega la calidad de los proyectos de todo tipo, ¿no es cierto?, en inversión pública. ¿Ok? ¿Dudas sobre este punto? Podemos contar más ejemplos, ¿no es cierto?, que sean lo suficientemente claros, ¿no es cierto?, o intentar que sean lo más claros posible. Y aquí hay como tips, ¿no es cierto? Es decir, lo que les decía recién, apreciar hechos de la realidad que no son deseados y provocan efectos negativos en la comunidad y la sociedad. Esto, ¿no es cierto?, muchas veces es muy complicado, ¿no es cierto?, porque la gente se acostumbra a todo. Entonces, qué sé yo, en Arica, ¿no es cierto?, la gente se acostumbra, qué sé yo, a vivir con malos sistemas de, qué sé yo, de extracción de basuras. Cuando viene alguien de afuera, dice, oye, ¿por qué esta ciudad está tan sucia? A los ariqueños no les parece tan raro porque están acostumbrados. ¿Te das cuenta? En general, ¿no es cierto?, es como bien importante lograr desprenderse, ¿no es cierto?, y para eso es muy útil, ¿no es cierto?, se los recomiendo, ¿no es cierto?, que ustedes, ¿no es cierto?, en su formación profesional traten de viajar, de vivir en otra parte, ¿no es cierto?, de conocer otras realidades, ¿no es cierto?, porque desprenderse, ¿no es cierto?, de las costumbres, ¿no es cierto?, es una pega difícil.
es difícil darse cuenta, ¿no es cierto?, dónde te aprieta el zapato, a veces, porque la gente se está acostumbrando a percibir estos efectos negativos, ¿no es cierto?, que hay en la comunidad. ¿Te das cuenta? Um, Muy importante, no confundir el problema con la falta de una solución. ¿Se acuerdan que hablábamos del semáforo de 18 de septiembre? El problema no es que falte un semáforo, el problema son los accidentes, ¿no es cierto? Son, qué sé yo, los tiempos de traslado, ¿no es cierto? Esos son los problemas. No es que falte un semáforo. ¿Ok? Y el tercer punto, ¿no es cierto?, que también es súper importante, ¿no es cierto?, es enfocar el problema en las personas y el servicio a entregar. ¿Ok? Eh, de nuevo, ¿no es cierto?, aquí se trata, ¿no es cierto?, lo vamos a ver también más adelante, ¿no es cierto?, sobre cuestiones de medición de impacto. ¿Ok? Enfocar en los problemas en las personas y en el servicio que se está entregando, ¿no es cierto?, porque en la práctica, ¿no es cierto?, ese es el problema que tenemos. Mira, eso puede llevar a solución incluso a cuestiones como bastante difíciles de tragar. Hace algunos años atrás, ¿no es cierto?, y esta historia, ¿no es cierto?, la cuento, ¿no es cierto?, porque tienes el valor de la persona que hace la observación, más que nada por eso. Eh, Mira, vino acá a Arica, ¿no es cierto?, Arnold Harvey, que, ¿no es cierto?, de la Universidad de Chicago. Arnold Harvey está viejito, ¿no es cierto?, pero es el papá de todo este tema, ¿no es cierto?, de evaluación social de proyectos, que sé yo, fue una de las personas que más influyó, ¿no es cierto?, en el desarrollo del Sistema Nacional de Inversiones en Chile. Es un gringo, por supuesto, ¿no es cierto?, y ya tiene un batallón de años, y vino hace algunos años atrás a Carica. La gente del Ministerio de Planificación, Ministerio de Desarrollo Social en la época, y que si yo quiero, ¿no es cierto?, lo llevó a conocer algunas localidades y cosas, ¿no es cierto?, con problemas difíciles de resolver para ellos. Un ejemplo, ¿no es cierto?, fue que lo llevaron a Poconchila. Dijeron, estaban construyendo las viviendas y qué sé yo, ¿no es cierto? Y el problema que tenían, ¿no es cierto?, era que era muy difícil justificar inversiones públicas en esa zona, porque es una zona muy pequeña, muy aislada, ¿no es cierto? No hay concesionarios que le pudiera interesar, qué sé yo, proveer de agua potable, ¿no es cierto?, de electricidad, cosas de ese estilo. Y desde el punto de vista fiscal no hay manera de subvencionar ese tipo de cosas. ¿Te das cuenta? Entonces, lo llevaron para allá, ¿no es cierto?, un poco para que vea el problema, ¿no es cierto?, y a ver si a él se le ocurría una solución. Cómo justificar, ¿no es cierto?, la intervención pública, ¿no es cierto?, en problemas que eran más o menos evidentes. Fíjate lo que le respondió Harvey. Harvey les dijo, oiga, mire, ¿sabe qué? Hay un problema. En realidad, ¿no es cierto?, si alguien quiere venirse a vivir a poco en Chile, ¿no es cierto?, el Estado no tiene por qué estar subsidiando decisiones personales. Y que hay un grupo de personas, ¿no es cierto?, y que sé yo, que porque no les gusta vivir con mucha gente, porque les gusta vivir en el campo, porque no les gusta viajar mucho para ir a sus lugares de trabajo, por la razón que sea, ¿no es cierto? Si vienen a vivir a la punta del cerro, ¿no es cierto?, el Estado no tiene por qué andarlos persiguiendo ¿cómo se llama?, para que vivan bien. ¿Alguien se esperaba una respuesta como esa? A ver, Es que en cierto sentido podría tener razón, pero por otro lado creo que podría ser contraproducente. ¿por qué, Matías? Es que tengo la sensación de que se supone que el Estado de Chile debería poder asegurar y garantizar cosas básicas. Entonces, si por ejemplo no tienen acceso a agua potable, luz o cosas o alcantarillado, entonces debería como ir a ofrecérselo. Pero si uno dice si están a la punta del cerro y cuesta miles de millones para 5 personas que se fueron re lejos, muchas iguales, Claro, o sea, como el Estado no sería justificable. no está para subvencionar caprichos, ¿no es cierto? ¿O no? Claro, entonces uno queda como que, pucha, tengo que hacerlo, pero ¿cómo hacerlo lo más barato posible, ¿no? O las personas deberían asumir la responsabilidad de sus actos. Esa es la otra posibilidad, ¿o no? Claro, sería una alternativa. Sería una alternativa. El problema que tiene eso, ¿cierto, muchachos? Es que nos pone en un atado. Mm. Uno diría, mira, que si yo puedo televisivir, ¿no es cierto?, no tenemos la misma respuesta, ¿no es cierto? Entre otras razones porque ahí hay intereses nacionales. A nosotros no nos gustaría tener una frontera despoblada. O sea, ahí hay una función pública que cumplir. ¿Te das cuenta? Pero si yo estoy hablando de Guañacagua, de Codpa, de otros poblados como eso,
¿De verdad el Estado tiene que hacerse cargo de lo que quieran hacer las personas? No es necesario, pero la gente está acostumbrada. La gente está acostumbrada. Heidegger, ¿no es cierto?, plantea un dilema, ¿no es cierto?, que va muchísimo más allá de la cuestión económica. De pronto hasta una cuestión ética. ¿Te das cuenta? Porque de hecho él mismo, ¿no es cierto?, me puso un problema que es normativo. El Estado debe, ¿no es cierto?, apoyar las decisiones de las personas o al revés. ¿Quién dirige la vida de las personas? O sea, si alguien se quiere ir a vivir a Chile, significa eso que tiene que resignarse a vivir inabortable. Si alguien quiere vivir como colono en Aysén, ¿no es cierto?, significa que le tenemos que llevar hasta cable también, televisión por cable, internet, ¿no es cierto?, electricidad, agua potable, todo, porque se quiso ir a vivir de colono. ¿Se dan cuenta que las respuestas, ¿no es cierto?, pueden ser como complicaditas? El punto es esto que estamos diciendo acá. Hay que enfocar el problema en las personas y en el servicio que estás tratando de entregar. ¿Okay? Aquí, ¿no es cierto?, no nos vamos a cansar de enfatizar este asunto, ¿no es cierto? Finalmente, ¿no es cierto?, las decisiones, ¿no es cierto?, son bastante políticas. ¿Okay? Aquí empiezan a aparecer cuestiones que desde el punto de vista económico, ¿no es cierto?, no tienen una respuesta muy clara, digamos. ¿Okay? Porque también podría haber una respuesta técnica a eso. O sea, si la cuestión no da el ban social, ¿no es cierto? Si no da la rentabilidad social mínima exigida, entonces váyanse a la quicha, ¿no? O sea, váyanse a la punta del cerro. Mal que mal el cálculo del ban social, ¿no es cierto? Significa, ¿no es cierto?, que nosotros estamos valorizando socialmente, ¿no es cierto?, las decisiones de las personas. En la práctica, es una especie de valorización, ¿no es cierto?, por mercado de las decisiones que toman las personas. ¿Se dan cuenta? Ya en este punto, ¿no es cierto?, está resbaloso el tema. ¿Okay? Y aquí hay algunas técnicas. ¿Ok? Ups, se me va. Algo de esto ya lo habíamos comentado, ¿no es cierto? Mm, es súper importante el análisis de los contextos. ¿Okay? Ustedes se fijan, por ejemplo, que si yo el hospital tiene, que si yo, ustedes han ido al hospital, me imagino todo. Se han fijado, ¿no es cierto?, que tienen cartelitos, ¿no es cierto?, que tienen traducido la Aymara las direcciones en castellano. ¿Se han fijado en eso? ¿Alguno de ustedes no ha ido al hospital nunca? Yo he ido al hospital, pero no me había fijado en eso. En otros lugares sí he visto que hay como en otros idiomas. Está traducido, ¿no es cierto?, a la Aymara. ¿Por qué será eso? Seguramente hay gente, no sé, del interior o de otros lugares, o personas mayores que todavía hablan el idioma que acuden al Y establecimiento. no hablan castellano. ¿Te la creéis esa o no? No, eso no. ¿No es cierto que está raro? Poner instrucciones en Aymara. O sea, eso supone, ¿no es cierto?, además que las personas saben leer. O sea, una persona sabe leer en Aymara, pero no sabe leer en castellano. O sea, te podría creer que una persona súper, no sé qué sé yo qué, que haya hablado toda su vida Aymara, ¿no es cierto?, no sepa hablar castellano. Pero si no lee Aymara, ¿no es cierto?, si no lee castellano y no habla castellano, ¿no es cierto?, está raro que sepa leer en Aymara. ¿Por qué es eso? Es por la identidad regional, profe, porque en Araucanía pasa lo mismo, pero Ya en eso Mapudungun, es un producto turístico, entonces. yo me imagino que sí. Por turismo. Está buena esa. No se me había Turismo, ocurrido pensar que estábamos haciendo turismo dentro del hospital, güey. No, ya, pues en serio.
No, pero es la identidad de la región, pues. O sea, sí, porque entretenido eso, ¿no? Entonces. Pero ¿cómo justificáis eso? Eso cuesta plata. Claro, sí, sí. Mm. El problema, Chanchito, ¿no es cierto?, es que esta cuestión de la identidad, como dice Marcelo, ¿no es cierto?, no es tan gratis, ¿ok? Ocurre que, por ejemplo, que si las poblaciones aymaras, ¿no es cierto?, tienen patrones epidemiológicos bastante distintos al resto de la zona. Ellos tienen mucho contacto, ¿no es cierto?, que si yo, con zonas que no tienen cobertura sanitaria como la que tienen, como la que hay en las ciudades en Chile. Entonces son frecuentes enfermedades como la tuberculosis, que, si yo, que no asisten a programas de vacunación, etcétera, etcétera. Eso por una parte. Por otra, hay problemas culturales, en serio. O sea, que si yo, el hecho, ¿no es cierto?, que una mujer aymara, ¿no es cierto?, llegue a una consulta médica y el médico le diga, sáquese la ropa, ¿no es cierto?, eso no lo va a hacer de buenas a primeras. En la cultura aymara, ¿no es cierto?, que alguien se saque la ropa, ¿no es cierto?, que una mujer se saque la ropa delante de un hombre, ¿no es cierto?, nada fácil. ¿Se da cuenta? Lo que está haciendo eso, ¿no es cierto?, el hospital con eso está tratando de generar, ¿no es cierto?, un clima, ¿no es cierto?, un espacio de confianza, básicamente. De hecho, eso es parte de un componente cultural, ¿no es cierto?, que se aplicó en el servicio de salud, ¿no es cierto?, hace muchos años atrás, ¿no es cierto?, porque justamente se veía eso, el contexto. La gente que tiene una fuerte presencia cultural aymara, ¿no es cierto?, no tiene la misma forma de vincularse, ¿no es cierto?, con las personas, ¿no es cierto?, que tenemos nosotros. ¿Se da cuenta? Ese tipo de contextos, ¿no es cierto?, de verdad son complicados. Que si yo en Santiago, por ejemplo, que si yo con la presencia de muchos haitianos, por ejemplo, se ha tenido que trabajar, ¿cómo se llama?, con creolé, con el idioma de ellos. Ustedes saben que el creolé, ¿no es cierto?, es una derivación del francés. Eso porque los cabros chicos en las escuelas, ¿no es cierto?, simplemente no cachaban nada. ¿Se dan cuenta? Eh, las diferencias culturales hacen diferencia, ¿no es cierto?, deben muchas veces, ¿no es cierto?, muchos problemas de gestión pública, ¿no es cierto?, se explican, ¿no es cierto?, por choques culturales. ¿Ok? Mm. Yo hay, no sé, de lo que yo recuerdo, ¿no es cierto?, lleva unos 30 años, ¿no es cierto?, peleando con el problema de desarrollo de Parinacota. No se logra dar, ¿no es cierto?, con estrategias de desarrollo, ¿no es cierto?, que permitan que aumente la población en Parinacota se está achicando, ¿no es cierto?, se está envejeciendo, ¿no es cierto?, y no hay programa de desarrollo para Parinacota. Se han hecho todos los intentos posibles, ¿no es cierto?, que si yo mismo he visto, ¿no es cierto?, muchos esfuerzos de CONADI, de que si yo, de un montón de otras instituciones, que han tratado de generar algún tipo de estrategia de desarrollo, por ejemplo, para la provincia de Parinacota. Y no funcionan. La impresión que yo tengo, ¿no es cierto?, es que eso se debe, ¿no es cierto?, a que no se está conversando culturalmente con ellos. Ellos tienen formas muy diferentes, ¿no es cierto?, de relacionarse con la actividad económica. ¿Se da cuenta? Y entonces, ¿no es cierto?, la cosa no funciona simplemente. O sea, ellos ven la intervención pública como una oportunidad para sacarle lucas al Estado y nada más que eso. Pero ellos se relacionan de manera distinta para hacer negocios. De hecho, ¿no es cierto?, que si yo en Iquique, por ejemplo, las compañías mineras, ¿no es cierto?, que deben relacionarse habitualmente con, qué sé yo, con comunidades aymaras, ¿no es cierto?, ellos contratan, ¿no es cierto?, intermediarios, empresas, qué sé yo, sociedades qué sé yo, de antropólogos, de psicólogos sociales, gente de ese estilo, ¿no es cierto?, que se ha especializado, ¿no es cierto?, en relacionarse con comunidades aymaras. Y ellos saben cómo tienen que hacerlo, con quién tienen que hablar en la comunidad, cómo se toman las decisiones en las comunidades, cómo se respetan los acuerdos en las comunidades. En general, las compañías mineras Profe, tienen pocos problemas, ¿sí? ese habrá sido el objetivo de tener escaños reservados para los pueblos indígenas en la Constitución, como darle más representatividad o entender que hay otra manera de ver la cultura.
Hay algo más ahí, o sea, hay algunos meses pasados para la punta, ¿no es cierto?, en esa cosa, o sea, es decir, hay la idea, ¿no es cierto?, de que si yo, en algunos grupos de indigenistas, que si yo, en pensar, ¿no es cierto?, que Chile debería ser un Estado plurinacional, que aquí hay más de una nacionalidad involucrada en este asunto. No es solo un problema de participación o de diálogo intercultural, no es solamente un problema de cultura, ellos lo ven como un problema de nacionalidad. De hecho, en el caso de los mapuches, yo diría que algo menos entre los aymaras, ¿no es cierto? Ellos han desarrollado, yo diría de manera bastante artificial, ¿no es cierto?, Eh, toda una serie de actos, símbolos, ¿no es cierto?, y de, y de hitos, ¿no es cierto?, que intentan darle un carácter de nacionalidad. Ejemplo, qué sé yo, ellos inventaron la cuestión del Año Nuevo Mapuche, que también se usa acá. El Año Nuevo no existe, ¿no es cierto?, en ninguna parte. Es una cuestión muy reciente. Eh, qué sé yo, hay literatura y poesía mapuche, y la verdad es que en sus orígenes el pueblo mapuche no había desarrollado la escritura. Hay una banderita, ¿no es cierto?, que es del pueblo mapuche, que es una estrella, que una bandera azul, ¿no es cierto?, con una estrella de 8 puntas blanca al medio, no sé si la han visto. Esa cuestión nunca existió. Eso es un invento, ¿no es cierto?, de qué sé yo, de este siglo. ¿Okay? Todos esos aspectos, ¿no es cierto?, apuntan en la dirección de decir, mira, esta es una nación. Los estados plurinacionales, ¿no es cierto?, son la administración de bienes comunes, ¿no es cierto?, en la práctica. El Estado, ¿no es cierto?, en la Constitución chilena se define como la nación organizada, pero cuando tú tienes varias naciones, ¿no es cierto?, entonces tú tienes un Estado administrador de relaciones entre naciones. Las naciones son iguales entre ellas, ¿te das cuenta? Hay un poquito más ahí, ¿ok? O sea, yo te diría que hay gente con intenciones de más. Eh, Bolivia, ¿no es cierto?, es un caso, ¿no es cierto?, de Estado plurinacional, donde la representación es nacional, por nacionalidades. Eh, es un concepto un poquito más amplio. No quiero entrar en esos detalles, ¿no es cierto?, porque ya, de verdad, ¿no es cierto?, esto es un curso de gestión de proyectos sociales, no es un curso de teoría política, nada que le parezca. No sé si se entiende la diferencia, muchachos. ¿Se entiende más o Sí, menos? profe, gracias. Sí, gracias. Eh, y de hecho, ¿no es cierto?, que si ustedes se van a Europa, ¿no es cierto?, se van a encontrar con cosas parecidas a esas. Qué sé yo, regiones completas como Cataluña, que ha tenido muchos problemas últimamente, qué sé yo, en su relación con el Estado español, ¿no es cierto? El caso del País Vasco, ¿no es cierto?, con el Estado español, son dos casos muy parecidos, ¿no es cierto? Ellos reclaman ser una nacionalidad distinta, otra nación, que están dentro de un Estado, ¿no es cierto?, pero el Estado no es más que la administración de un patrimonio común, ni mucho más, menos que eso. La nacionalidad diferente supone, ¿no es cierto?, una serie de competencias diferenciadas. ¿Te das cuenta? Pero sí, ¿no es cierto?, sí hay otros, ¿no es cierto?, en el extremo. Esta cuestión, ¿no es cierto?, las definiciones políticas, ¿no es cierto?, yo las encuentro bastante tenues y bastante vagas en muchos casos. De hecho, por eso soy economista, porque me cargan la cháchara, digamos. Pero, ¿cómo se llama? Pero sí hay gente, ¿no es cierto?, que yo creo que está pensando en otra cosa. Está pensando en un diálogo más eficiente, en un diálogo diferenciado. Eh, qué sé yo, en que se estén a la vista, ¿no es cierto?, las diferencias culturales, ¿te das cuenta? Eh, y el respeto a esas diferencias también, ¿te das cuenta? O sea, pues eso, es bastante menos, ¿no es cierto?, que es simplemente una mejor representación. Ojo, atención. Fíjate, ¿no es cierto?, que también en el caso de Chile, ¿no es cierto?, se está discutiendo, ¿no es cierto?, una cosa que se está discutiendo a propósito de esta crisis institucional, es si tiene sentido tener una Cámara de Diputados y un Senado. ¿Alguien se ha preguntado algo con eso? ¿Por qué tenemos un Congreso que es bicameral, que tenemos un Senado y una Cámara de Diputados? Hay muchísima gente que está diciendo, ¿para qué tenemos esa cachimba, ¿no es cierto? Tengamos una sola Cámara, ¿no es cierto? Y ya, con la Cámara de Diputados es suficiente. ¿Alguien lo ha pensado eso? ¿Qué opinión tienen ustedes sobre eso?
Yo me lo he preguntado, pero más que nada porque las decisiones que se toman igual son como no muy eficientes. Son como herramientas, ¿no es cierto? Bueno, cuando veamos, si toman el curso de Economía Fiscal, ¿no es cierto? Que es otro de los cursos que dicto yo, ahí vemos algo sobre democracia representativa y ese tipo de cosas. Mira, cuidado con esto, ¿no es cierto? De nuevo, ahí tú tenés un problema, ¿no es cierto?, que es bastante serio. Ocurre, ¿no es cierto?, que en realidad la base, ¿no es cierto?, sobre la que se eligen los senadores y los diputados, ¿no es cierto?, son distintas. La Cámara de Diputados, ¿no es cierto?, está más bien estructurada en torno a cuotas poblacionales. ¿Te das cuenta? Es decir, hay un diputado, ¿no es cierto?, hay diputados, ¿no es cierto?, por una cierta cantidad de habitantes. O sea, no es raro, ¿no es cierto?, por lo tanto, ¿no es cierto?, que Arica y Iquique tengan la misma cantidad de diputados. ¿Te das cuenta? Santiago tiene una recachada de diputados, ¿no es cierto? Porque claro, porque ahí hay, ¿no es cierto?, 6, 7 millones de habitantes, ¿te das cuenta? En Arica y en Iquique hay menos de 500.000 en las dos ciudades, ¿no es cierto? Por lo tanto, en las dos regiones. Por lo tanto, tiene más o menos la misma cantidad de diputados, ¿se dan cuenta? Pero el Senado, ¿no es cierto?, tiene una base regional, es territorial. Es territorial. O sea, ahí están representadas las regiones en el Senado. De hecho, la diferencia, ¿no es cierto?, qué sé yo, entre Santiago, qué sé yo, y Arica, ¿no es cierto?, en ese caso se reduce muchísimo. Santiago tiene 4 senadores y nosotros tenemos 2. Tenemos la mitad. Y Santiago tiene, no sé, 10 veces, 20 veces la población de Arica. ¿Se dan cuenta? La pregunta ahí, ¿no es cierto?, es, ¿tiene sentido una representación territorial? Si nosotros estamos pensando en eliminar el Senado, nosotros estamos diciendo, mire, no tiene ningún sentido una expresión igualitaria de las regiones. Yo no estoy de acuerdo con eliminar una cosa como esa. Yo creo que las regiones, ¿no es cierto?, son un agregado importante. ¿Te das cuenta? Concentrar el poder político, ¿no es cierto?, solamente en las zonas porque tienen más población, eso produce distorsiones espantosas. Perfectamente uno podría pensar en otros cortes, ¿no es cierto? Que si uno podría tener, que si yo, una cámara, ¿no es cierto?, que tuviera representación nacional, digamos. O sea, y ahí que haya representación de los chilenos, pero también de los aymaras y de los mapuches y de todos los demás. Perfectamente podría tener algo como eso. De hecho, llegando un poco a la pregunta inicial, ¿no es cierto?, la constituyente, ¿no es cierto?, tiene ese tipo de representación. O sea, en la práctica llegaste a una representación de tipo cultural, más bien, en que tú tienes a los chilenos por una parte, ¿no es cierto?, y a las comunidades indígenas por otra. ¿Te das cuenta? Por eso es que es ridículo, ¿no es cierto?, lo que objetó, de hecho, una parlamentaria, ¿no es cierto?, no me acuerdo quién era, que dijo, la Jacqueline Ramón-Selberg, ¿no es cierto?, que dijo, bueno, entonces yo también podría querer una representación por religión. Podríamos querer tener, no sé qué sé yo, diputados católicos y diputados protestantes. Eso es una imbecilidad. Queda obvio, ¿no es cierto?, por lo que acabamos de decir, ¿no es cierto? Bien, a ver, cuidado con esto, ¿no es cierto?, como les digo, los contextos sociales, económicos y culturales, ¿no es cierto?, muchas veces determinan, ¿no es cierto?, la configuración de proyectos, ¿no es cierto?, y la pertinencia incluso de proyectos. ¿Ok? Diría que en el caso de la región del norte tenemos un déficit muy grave en la cuestión cultural. ¿Ok? Eh, Eso. ¿Dudas sobre este asunto? Este asunto, uno cuando le saltan un montón de dudas sobre este tipo de cuestiones, ¿no? Eh, Me sorprende porque estén como tan calladitos, digamos. No sé, mucho sueño, chicos, mucho tuto. No, no, creo que estoy pendiente al tema. ¿Por qué es tan importante? A ver, una preguntilla. ¿Por qué usted estarían todos de acuerdo, ¿no es cierto?, en que se debe mantener una representación por regiones o no? Yo creo que permite descentralizar un poco las decisiones, ¿no? Porque como está claro que Santiago tiene más gente, si ocupamos solamente una Cámara de Diputados, al final O sea, nunca se importan, tomarían decisiones como...
importarían un pepino en las regiones, ¿no es cierto? Claro. ¿Y eso qué? Pero si nos vamos todos para Santiago, ¿cuál es el problema? Que no sé si tampoco convenga que vayamos todos a Santiago porque y el espacio físico no es infinito. Santiago no puede albergar como 20 millones de personas. Aunque existen ciudades en el mundo que sí, pero Santiago hoy en día no tiene esa tecnología. Tendría que avanzar 50 años de tecnología de un día para otro. Si todos nos vamos a Santiago de un día para otro. Pero ¿para qué te pones apretado? ¿Para qué va a decir Santiago? Digamos región metropolitana, ahí cabemos todos, los 18 millones de animales. Piense que Japón tiene, no sé, 200 millones de japoneses, ¿no es cierto?, en una distancia que es la de que hay entre Copiapó y Santiago, 1000 kilómetros. Y tiene 180 millones de hueones. Pero estaríamos como regalando territorio. O sea, no es que estemos regalando porque no es que nos vayan a invadir, pero va a estar tirado. Valles donde se podría tirar Ya, recursos. bien, por ahí van algunas preguntas, ¿no es cierto? O sea, efectivamente, ¿no es cierto?, que si yo hay una cuestión productiva, ¿no es cierto?, que es importante de considerar, ¿no es cierto?, que si yo hay una cuestión de soberanía, ¿no es cierto?, que si yo, si desocupamos el norte, ¿no es cierto?, se van a venir otros para acá, que si yo, ¿no es cierto?, probablemente tengas razón en eso. Pero podríamos poner alta guardia. ¿Sabes lo que pasa, ¿no es cierto? Y aquí viene un punto que es bien importante, ¿no es cierto? Ocurre que además las regiones tienen vocaciones distintas. Las regiones son distintas. Hay no sé cuántos estudios, ¿no es cierto?, que intentan mostrar si hay, por ejemplo, cierta unidad económica entre las regiones. Y no hay. En Chile, ¿no es cierto?, Chile es un país gigante, ¿no es cierto?, en territorio, y las regiones son súper distintas. Regiones muy cerca unas de otras, ¿no es cierto?, tienen vocaciones productivas muy diferentes. Arica siempre ha sido una ciudad de fenicios. Cuando se fundó, ¿no es cierto?, Arica, de fenicios, ¿no es cierto?, de comerciantes, ¿no es cierto?, que sigue gente que está de paso y cosas de ese estilo. Yo diría Arica, yo creo que es la única ciudad cosmopolita que tiene Chile. Eh, ya nos estamos desparramando, digamos, pero es como para dar una idea de este asunto, ¿no es cierto? Que si yo, había un dibujante, un caricaturista del Mercurio, ¿no es cierto?, que decía que en Chile hay dos tipos de ciudades, las que se parecen a Quillota y las que no se parecen a Quillota. ¿Alguien conoce Quillota? No la recuerdo. Creo haber pasado por alguna vez, pero no podría dar características de la ciudad. Quillota es un pueblo, ¿no es cierto?, que está como a unos 80 kilómetros, 70 kilómetros, ¿no es cierto?, de Valparaíso, en el interior. Es una zona rural, es un pueblo guaso como miles, ¿ok? Como podría ser Talca, como podría ser, qué sé yo, no sé, hay miles de, como podría ser San Fernando, Renco, algo como eso, ¿te das cuenta? Quillota. Es un pueblo guaso, completamente guaso. Eh, y decían, decían que en realidad Santiago se parece a Quillota. En opinión de este dibujante, ¿no es cierto?, Santiago no era más que un Quillota grande, un pueblo guaso grande. Y después agregaba, ¿no es cierto?, a este tipo le encantaba Valparaíso, decía, Valparaíso no se parece a Quillota. Y yo diría, ¿no es cierto?, agregaría eso de que Arica tampoco se parece a Quillota. Ustedes, ¿no es cierto?, de nuevo, son muy jóvenes, ¿no es cierto?, y probablemente han vivido toda su vida en Arica, ¿no es cierto?, y no han percibido esa diferencia. Pero ustedes van para Santiago, ¿no es cierto?, todavía en Santiago, ¿no es cierto?, por ejemplo, a la gente le llama la atención la gente con pinta de extranjero. Mira así con cara de pregunta a los negros, porque tú, lo mira así, puta, el guan negro. ¿Te das cuenta? Anda que alguien se pasee, ¿no es cierto?, con esa ropa como la que usan los aymares acá, ¿no es cierto?, que si yo soy chiquito, que si yo con la guagua colgando el hombro, ¿no es cierto?, que se la van a mirar como si fuera un marciano en Santiago. Santiago es un pueblo guaso. Son bien brutos ellos, además. De hecho, los santiaguinos suelen creer, ¿no es cierto?, que el mundo empieza en la Plaza Italia, ¿no es cierto?, y termina en la Casa Piedra. No mucho más que eso. Tiene un mundo así chiquitito. Ni siquiera tienen la costumbre de tratar mucho con el extranjero. En Arica, la gente hace muchos años, ¿no es cierto?, que, que imita a los peruanos, que habla como peruano, que habla como boliviano, ¿no es cierto?, que no le llama la atención a los extranjeros, que los integra a la vida de la comunidad, sin ningún problema. Arica es una ciudad cosmopolita, es la única ciudad fronteriza, la única ciudad con economía de frontera, ¿no es cierto?, que hay en Chile.
es súper distinta. Es muy distinta de lo que hay en el resto de Chile. Iquique es bastante guaso, estando bien cerca. Acá hay que hablar de Copiapó, Antofagasta, que si yo son como barrios de Santiago. Esas son diferencias culturales, pero es que además hay diferencias productivas. Antofagasta, Tarapacá, ¿no es cierto?, son regiones mineras. Esas regiones, ¿no es cierto?, si no existiera el código minero, simplemente no existirían casi como regiones. La Araucanía, Biobío, ¿no es cierto?, son regiones forestales. ¿Te das cuenta? Que si yo, los lagos, ¿no es cierto?, es una región pesquera, absolutamente. Arica es una ciudad de comerciantes. Las vocaciones productivas, ¿no es cierto?, de las regiones son súper distintas. El peso relativo de la actividad económica, ¿no es cierto?, es muy distinta en las distintas regiones de Chile. Profe, ¿Sí? ante esta diversidad como de giro económico de cada región, ¿Mm? varios de estos constituyentes tenían la idea de un Estado federal en Chile. Ya, pero ¿Qué tan? ya, pues no me voy. No, no, Este es un pero curso como de que, proyectos. pero que medible eso, podría sostenerse Arica solo, como si dijera ya, ahora Estado federal hace tu propio gobierno. Así. Mm. ¿Será viable? En Chile han existido experimentos federalistas. ¿Ok? Eh, y la idea de una república federal, muchachos, ¿no es cierto?, es un tema peludito. Sí, Ujú. sí, de hecho, creo que en los colegios lo enseñan porque recuerdo que en Chile se trató y no duró Duró mucho. nada, no duró nada, duró 5 años el experimento federalista. Y la respuesta a eso, ¿no es cierto?, es como bien difícil de dar. Yo te diría de nuevo, es una cuestión bastante cultural. ¿Okay? Eso ya es ahí estamos entrando de lleno, ¿no es cierto?, en la cuestión bien cultural. Mira, los países, ¿no es cierto?, en general, ¿no es cierto?, y eso es una cuestión que está evolucionando con el tiempo. Mm, Yo diría, ¿no es cierto?, que en la actualidad, ¿no es cierto?, uno de los fenómenos más curiosos que están ocurriendo, ¿no es cierto?, es que hay una pérdida de peso relativo de lo que podríamos llamar los estados nacionales, las grandes agregaciones. Eso está ocurriendo en virtud de tendencias muy globales, ¿no es cierto?, que si yo, en la mejora de comunicaciones, en las mejoras en el transporte, etcétera, etcétera, ¿no es cierto?, están haciéndole perder sentido a los estados nacionales. Mm. Hasta hace, qué sé yo, 20 años atrás, 30 años atrás, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, ¿no es cierto?, los gringos, ¿no es cierto?, ni siquiera sabían muy bien quién era el presidente de Estados Unidos. Tú le preguntabas a un gringo de dónde eres tú, te decía, mire, yo soy de Alabama, soy de, qué sé yo, de Kansas, soy de Texas. ¿Cómo no eres norteamericano? Yo soy americano. Americano, pero América es re grande. Los tipos no tenían una identidad con el Estado federal de Estados Unidos, tenían una identidad con su Estado. En la actualidad, ¿no es cierto?, si ustedes se fijaron, ¿no es cierto?, en la última elección presidencial entre Biden, ¿no es cierto?, y Trump, ¿no es cierto?, ahí están los dos candidatos más votados de la historia de Estados Unidos. Hay una tremenda participación, ¿no es cierto?, por la elección de un Estado federal, ¿no es cierto?, en la actualidad. El Estado nacional, ¿no es cierto?, la importancia que puede tener el gobernador de Florida, ¿no es cierto?, que el gobernador de Massachusetts, y ese tipo de cosas, está perdiendo mucho peso, ¿ok? Está teniendo más importancia, ¿no es cierto?, la legislación federal. En Europa está pasando algo parecido. En Europa, ¿no es cierto?, que si yo los estados nacionales, ¿no es cierto?, tienen cada vez menos competencia. Para empezar, la política monetaria ya no lo hacen los estados nacionales porque tienen una moneda única, el euro, ¿no es cierto?, la mayor parte de los países de Europa. Pero para seguir, porque hay un montón de políticas, ¿no es cierto?, que se toman a nivel de Bruselas. Políticas de defensa, ¿no es cierto?, qué sé yo, regulación económica, ¿no es cierto?, qué sé yo, vinculación con el exterior, qué sé yo, incluso normas internas, ¿no es cierto?, de qué sé yo, migración, un montón de cosas de ese estilo, se toman a nivel Unión Europea, es decir, en Bruselas. Mm. Y la aplicación directa, ¿no es cierto?, de las personas con las personas, ¿no es cierto?, que es la aplicación de políticas, ¿no es cierto?,
la hacen, qué sé yo, agregados regionales mucho más pequeños. Qué sé yo, las autonomías españolas, qué sé yo, ¿no es cierto?, los cantones suizos, ¿no es cierto?, qué sé yo, los Länder alemanes, ¿no es cierto?, qué sé yo. De hecho, tú tienes una tremenda fragmentación del Reino Unido. El Reino Unido está a punto de dejar de ser el Reino Unido, el reino nomás. ¿Te das cuenta? Porque Escocia, ¿no es cierto?, no está dispuesta a salirse de la Unión Europea, ¿no es cierto? Irlanda tampoco, ¿no es cierto?, qué sé yo, y los ingleses sí, qué sé yo. ¿Te das cuenta? El Estado Nacional está perdiendo significancia. ¿Mm? Y sí, incluso cuestiones como las políticas de vivienda, ¿no es cierto?, se están tomando a nivel de Bruselas y se aplican a niveles mucho menores. Entonces, si yo te digo, el concepto es evolutivo. Hoy día tienes un desarrollo de fuerzas económicas, sociales, y qué sé yo, que, ¿no es cierto?, que están haciendo que los estados nacionales tengan mucho menos importancia. Y si países como Bélgica, por ejemplo, han pasado hasta casi 2 años sin gobierno. España, hace no mucho, ¿no es cierto?, pasó casi un año entero sin gobierno. Y no pasa nada. O sea, esa es una cuestión que ya es mucho más política, muchachos, ¿no es cierto? Yo te diría, ¿no es cierto?, que sí, que en Chile se han hecho intentos federalistas, ¿no es cierto?, en el siglo XIX, ¿no es cierto?, en 1822, ¿no es cierto?, por ahí, en 1825, ni me acuerdo muy bien la fecha, y fracasaron estrepitosamente. Pero te diría, ¿no es cierto?, que hoy día quizás tenga más sentido, ¿no es cierto?, tener un Estado mucho más autonomizado, ¿no es cierto?, mucho más, no sé si llegar a federal, digamos, pero sí con mucho más regionalización, con mucho más autonomía regional. ¿Okay? Mm. Este es un temazo, muchachos, o sea, de nuevo, yo hago un curso de posgrado, ¿no es cierto?, sobre temas de regionalización, ¿no es cierto?, porque esa cuestión obviamente no es una cuestión de elección política simplemente, ahí hay cuestiones económicas de fondo, ¿no es cierto?, de, qué sé yo, de, sobre todo, bueno, yo soy economista, ¿no es cierto?, yo tiendo a ver las cosas desde el punto de vista económico, ¿ok? Mm. Y es un temazo, ¿ok? Es un tema que está evolucionando muchísimo. Yo no descartaría, de hecho, ustedes saben, ¿no es cierto?, que hay una nueva ley de gobierno regional, ¿no es cierto?, que va en esa dirección. Yo diría la crisis política del gobierno central hoy día, ¿no es cierto?, es una crisis grave, ¿no es cierto? La nueva constitución es una expresión de eso, ¿no es cierto? Pero, como contrapartida, observen, ¿no es cierto?, que de no ser por la pandemia, ¿no es cierto?, la verdad es que la discusión política estaría bastante circunscrita, ¿no es cierto?, que si yo, a grupos muy pequeños del país, muy pequeños. Con la gravedad de la crisis política que tenemos en este instante, ¿no es cierto? Fíjate que en la última elección, ¿no es cierto?, participó el 40 y poco por ciento, ¿no es cierto?, de la población. El 60% de la población chilena no participó en la última elección. No está Aún ni con ahí. las marchas y el plebiscito anterior. Con marcha, con plebiscito, con crisis social, con todo lo que tú queráis. ¿Cachai? Como gran cosa, ¿no es cierto?, para la cuestión esta del plebiscito, ¿no es cierto?, que se hizo para la constituyente, ¿no es cierto?, como gran cosa votó la mitad de la población, 51%. De hecho, van a restablecer el voto obligatorio, creo. Estaba en ese proyecto de ley ahora. Yo creo que eso tiene mucho sentido, ¿no es cierto?, porque es una forma de moderar un poco la política. El voto voluntario está produciendo, ¿no es cierto?, que sí, mucho caudillismo, mucha fragmentación política, ¿no es cierto?, y eso a la larga termina por paralizar. ¿Cachai? Eh, yo creo, ¿no es cierto?, que no fue buena idea el voto voluntario, ¿no es cierto?, y todavía es tiempo de corregirlo. Mm. Oye, no estamos yendo por el lado de los quesos. Son temas muy interesantes, ¿no es cierto?, pero y tienen cierto sentido en esta cosa. ¿Te das cuenta? Em, de nuevo, las identidades regionales son súper importantes, juegan un papel importante aquí en este caso. ¿Ok? Bueno, eso ya, ok, ya, sigamos. No, ¿hay dudas? Preguntas. No, ninguno. Es un temazo, profe. No, pero o sea, en realidad es que lo que pasa es que uno como que se concentra en pasar materia, así como el dermatólogo, ¿no es cierto? Pero no es ese el tema, o sea, en realidad no vamos apurados para ninguna parte. Si tienen más preguntas y cosas sobre este tema, échenle, no hay problema. ¿Ok? ¿Mm?
De hecho, si tuviéramos como identificación de problemas, para que exista una propuesta como Estado federal, debe haber por detrás un problema, ¿no? Se dice, Bueno, ¿no? yo creo que está un poco el tejo pasado, como te digo. O sea, yo creo que hay que profundizar todavía un poquito más, porque en la práctica, ¿no es cierto?, en los hechos concretos, de nuevo vamos a los hechos concretos. Eh, Cuando tú hablas de un Estado federal, ¿no es cierto?, cuando tú propones una cosa como un Estado federal, ¿no es cierto?, Mm, supone implícitamente que, que las regiones tienen ciertas capacidades más o menos equivalentes, ¿cachai? Porque de lo contrario, ¿no es cierto?, eso significa que vas a tener, ¿no es cierto?, en un Estado federal vas a tener, ¿no es cierto?, regiones perdedoras y ganadoras. ¿Se acepta en Chile eso? Yo creo que no. La experiencia histórica, ¿no es cierto?, en los últimos años demuestra, ¿no es cierto?, de que si yo quiero, el país, ¿no es cierto?, no aceptaría tan fácilmente, ¿no es cierto?, que hay en estados, ¿no es cierto?, que les vaya como la carabina, ¿no es cierto?, y otro que les vaya súper bien. Chile regionalmente también es un país muy desigual. Tú tienes regiones en Chile, ¿no es cierto?, que tienen, qué sé yo, el ingreso per cápita, ¿no es cierto?, de un país europeo, el caso de Antofagasta, por ejemplo. Antofagasta tiene un per cápita, ¿no es cierto?, que anda por ahí por Portugal. Y tienes regiones, ¿no es cierto?, que están a la altura de la África subsahariana, Lota, Coronel. Son regiones miserablemente pobres. ¿Okay? Esas diferencias, ¿no es cierto?, no son tolerables, ¿no es cierto?, cuando tú tienes un Estado federal. ¿Okay? En Europa, ¿no es cierto?, de hecho, este problema, ¿no es cierto?, lleva a políticas explícitas, ¿no es cierto?, de convergencia económica que le llaman ellos. O sea, ellos tienen plata, ¿no es cierto?, destinados a fondos especiales para la convergencia regional. Porque saben, se dan cuenta, ¿no es cierto?, de que tú no podéis tener regiones perdedoras 5-0, ¿no es cierto?, y otras regiones ganadoras 10-0. ¿Te das cuenta? Uh, y ahí tenemos harto paño de cortar. O sea, si tú miráis la capacidad de gestión que tienen los distintos gobiernos regionales de Chile, ¿no es cierto? Hay diferencias siderales. Arica lleva no sé cuántos años, ¿no es cierto?, con gobiernos regionales como el ajo, pésimos. ¿Te das cuenta? Que yo diría, ¿no es cierto?, que están empobreciendo algunas regiones. Un caso es Arica. Hay otras regiones, ¿no es cierto?, con gobiernos regionales muy activos, muy eficientes, ¿no es cierto?, que han logrado cosas impensables, ¿no es cierto? El caso de la región de Coquimbo. ¿Okay? Ese tipo de diferencia, ¿no es cierto? Yo no creo que, o sea, yo me da la impresión, ¿no es cierto?, que si tú decís, ya, ok, Estado federal, ¿no es cierto?, y tú tenés el Estado de Arica, ¿no es cierto?, y tenías el Estado de Coquimbo, ¿no es cierto?, que si yo, y que Coquimbo lo pasa chancho y Arica, ¿no es cierto?, anda patas con la pinchuca, eso no va a prosperar. ¿Okay? Eso no. Tendría que tener, yo creo que se necesita trabajar mucho una cierta homogenización, ¿no es cierto?, de las regiones, ¿no es cierto?, en competencia, en capacidades, ¿no es cierto?, antes de pensar en autonomizarlo. Hoy día la capacidad administrativa del gobierno regional de Arica, ¿no es cierto?, y las formas de representación que tiene, y qué sé yo, ¿no es cierto?, eh, no da para eso. De hecho, esto es tan obvio, ¿no es cierto?, que hay gente, ¿no es cierto?, que está pensando en otras ideas, ¿no es cierto?, que son de la década de los 60, ¿no es cierto?, que los explotó Ricardo Lago y que lo escuché ayer en algunos dirigentes políticos, en que dicen, mira, en vez de tener, no sé, 16 regiones, ¿no es cierto?, lo que deberíamos tener, ¿no es cierto?, deberíamos tener, no sé, 5, 6, 7 grandes macro regiones. Y ahí podríamos avanzar a niveles de autonomía mayores. Eso, ¿no es cierto?, como te digo, viene del tiempo de los años 60, ¿no es cierto?, que si yo se decía, mira, Chile no necesita más de 4 grandes regiones. Una región norte, capital Antofagasta, ¿no es cierto?, una región central, capital Santiago, ¿no es cierto?, una región centro-sur, ¿no es cierto?, capital Concepción, y una región austral, Magallanes. Chao. Lo demás, o sea, significa, ¿no es cierto?, que los problemas que pueda tener Arica, ¿no es cierto?, son parecidos a los de Antofagasta. Por favor. Eso simplemente no conocer las regiones, ¿no? Ya, sigamos. Lo que les decía antes, revisión, análisis de fuentes secundarias, ¿no es cierto?, la bibliografía, ¿no es cierto?, hoy día es cada vez más accesible, ¿no es cierto?, el acceso a datos administrativos, ¿no es cierto?, es una cuestión súper importante. Porque te dicen cuestiones mucho más realistas, ¿no es cierto?, que si yo, una alternativa hoy día, que si yo, si tú quieres mirar, que si yo, lo que pasa con el empleo en la región, ¿no es cierto?,
En vez de mirar los datos del INE, tú perfectamente podrías mirar los datos de la Superintendencia de FP y tendrías un mapa mucho más claro, ¿no es cierto?, de lo que está pasando con el empleo. De hecho, habemos algunos, ¿no es cierto?, que empezamos a seguir estos datos hace muchísimos años atrás, ¿no es cierto?, y creo que tenemos mejores diagnósticos, ¿no es cierto?, que los que pueda tener basados en los datos del INE. Los guatones copiones del Banco Central, ¿no es cierto?, empezaron a hacer exactamente esto mismo hace un par de años atrás. El Banco Central, ¿no es cierto?, basa sus diagnósticos de empleo y desempleo principalmente en datos administrativos. Superintendencia de FP, ¿no es cierto?, qué sé yo, el administrador de Seguridad de Santía, ¿no es cierto?, ese tipo de cuestiones, ¿no es cierto? Y no, esencialmente, ¿no es cierto?, en los datos que publica el INE. ¿Okay? Los cuestionarios y encuestas, ¿no es cierto?, por supuesto, nunca van a faltar, ¿no es cierto?, de hecho son parte de la metodología, ¿no es cierto?, de evaluación de bienes públicos, ¿no es cierto?, que es lo que se conoce como evaluación contingente. Eso es también una herramienta importante que no hay que perderla nunca de vista. Gran parte de los programas de modernización y de, qué sé yo, de actualización de los programas públicos, ¿no es cierto?, se basan en encuestas, ¿no es cierto?, de satisfacción de usuario, por ejemplo. ¿Te das cuenta? La tarea para acá, ¿no es cierto?, la universidad ha desarrollado encuestas de este tipo, ¿no es cierto?, para el Poder Judicial, ¿no es cierto?, para, qué sé yo, para un montón de instituciones, ¿no es cierto?, en las cuales es muy importante, ¿no es cierto?, conocer la opinión de los usuarios. ¿Te das cuenta? Justamente para formular planes de desarrollo. En gran medida, ¿no es cierto?, es precisamente la evaluación del usuario, ¿no es cierto?, la que debería guiar, ¿no es cierto?, en muchos casos, las inversiones que pueden hacer algunas reparticiones públicas. ¿Te das cuenta? La comparación con estándares económicos, sociales, productivos, ¿no es cierto? Esto, ¿no es cierto?, también es una cuestión muy importante, ¿no es cierto? El estándar, ¿no es cierto?, se ocupa mucho, ¿no es cierto?, en algunas metodologías de evaluación de proyectos, ¿no es cierto?, que las vamos a ver más adelante, ¿no es cierto?, porque en la práctica, ¿no es cierto?, hay cierto tipo de proyectos, ¿no es cierto?, en los cuales tú no puedes evaluar no porque no existen las herramientas econométricas, ¿no es cierto?, sino que porque en realidad no es políticamente viable hacerlo. A ver, ejemplo. La pregunta que siempre hago, ¿por qué no instalamos un hospital en Putre? ¿Por qué no hay hospital en Putre? Y lo único que hay es una posta rural. No es justificable. Mucha plata. ¿Cómo que Poca no gente. justificable? Pero es que la inversión es demasiado grande y no creo que haya tantas personas para justificarlo. Así que O la sea, apuesta creo que debería. que si yo si a un paitoquita ya le da un ataque al corazón, ¿no es cierto? Mala cuerda. Aquí, obviamente, lo ideal sería tener uno, pero Y entonces, que la aposta no sé si soluciona ese tipo de problemas. no, Si pues, no, bueno, no, pues para eso necesitáis una UCI. ¿Por qué no tenemos un hospital en Putre? Alguien dirá, bueno, a ver, siguiendo a Matías, ¿no es cierto? Dirá, bueno, si se muere una persona al año, mala cuerda, ¿no? O sea, ¿qué vamos a hacer? Se mueran 2, 3 personas al año, ¿no es cierto?, por cuestiones que podrían haber salvado, ¿no es cierto?, si hubieran tenido un hospital cerca. ¿Te das cuenta? Esa es la pregunta de fondo. Uno dirá, bueno, pero que no se justifica la inversión a 2 o 3 personas. A ver, momento, Elena, eso significa, ¿no es cierto?, que uno tendría que valorizar la vida. ¿Cuánto vale una persona? ¿Cierto? O sea, para poder comparar, ¿no es cierto? O sea, si la muerte de una persona vale $1.000.000, por ejemplo, ¿no es cierto?, y se te mueren 3 o 4 personas por no disponer de hospital, ¿no es cierto? Claro, no justifica construir el hospital, ¿no es cierto?, porque evitáis la pérdida de 3 o 4 millones de dólares, no es más que eso. Y construir un hospital cuesta 50. Está claro, ¿no es cierto? ¿Se puede hacer así la cosa o no? ¿Le ponemos precio a la vida de las personas? éticamente no. Creo que más de Éticamente, alguno lo comenta, como yo, pero éticamente no. o sea, de hecho, ¿no es cierto? De hecho, te diré que los médicos lo hacen. Les tengo malas noticias, muchachos. Si ustedes son viejos y pobres, ¿no es cierto?, y tienen un problema de salud, ¿no es cierto?, lo más probable es que en un hospital lo dejen morir. Si eres viejo y pobre. Si eres viejo y rico, ¿no es cierto?, significa que vas a ir a una clínica privada y ahí te van a hacer todo lo que sea necesario para mantenerte con vida. Si eres joven y pobre, ¿no es cierto?, de los hospitales se la van a jugar por salvarte la vida.
Fíjate que los médicos lo que están haciendo con eso, ¿no es cierto? Es decir, bueno, un viejito que llega con 75 años, que si yo, ¿no es cierto?, que llega con, no sé, con una diabetes descompensada, lo que sea, ¿no es cierto? O sea, aquí lo va a hacer sufrir. Esa es la típica respuesta del médico. Lo que te está diciendo, ¿no es cierto?, aquí no hay mucho que ganar. En los hechos, ¿no es cierto?, los médicos hacen esa evaluación. ¿Vale la pena salvar una vida o no? Pero desde el punto de vista económico, ¿no es cierto?, también uno puede medir cuánto vale la vida. No determinarlo, puede medirlo en el mercado. Un ejemplo estúpido, a ver, para que se den una idea. ¿Cuánto gana un limpiador de vidrio? ¿El mínimo, supongo? El mínimo, ¿no es cierto? Sí. O sea, ¿qué más? Para limpiar vidrio, ¿qué? ¿Y cuánto gana el limpiador de vidrio, ¿no es cierto?, de la Torre Titanium en Santiago y los que los limpia por fuera? El mínimo y un montón de bonos. Por si se ¿Cierto? No muere. ganan Sí, al sí. mínimo. No ganan al No, mínimo, no. ¿no es cierto? Estar colgando, qué sé yo, a 100 metros de altura, ¿no es cierto?, en un edificio por fuera, ¿no es cierto?, limpiando vidrio, eso cuesta una cantidad de plata distinta del funcionario del aseo, ¿no es cierto?, que tiene que limpiar los vidrios por dentro. ¿Por qué es la diferencia? Bueno, por el El riesgo peligro, del trabajo. Ah, por el riesgo, por el peligro, ¿no es cierto? Bueno, y eso significa, ¿no es cierto?, que el mercado te está diciendo, ¿no es cierto?, cuánto vale la vida de persona. Obvio, ¿no es cierto? O sea, si tú multiplicas, ¿no es cierto?, que si yo, la diferencia de ingresos, ¿no es cierto?, entre el limpiador de vidrios por dentro y el limpiador de vidrios por fuera, ¿no es cierto?, y lo multiplicas por la probabilidad de muerte, ¿no es cierto?, tienes el valor de la vida humana. Y no lo está diciendo un experto, ni lo está diciendo un cura, ni lo está diciendo alguien experto en moral, lo está diciendo el mercado. Si las personas exigen, ¿no es cierto?, 500 lucas adicionales para trabajar limpiando vidrios por fuera, ¿no es cierto?, y aceptan una probabilidad de muerte, ¿no es cierto?, que si del 10%, porque es algo, contra un 0% del tipo que limpia vidrios por dentro, ¿sabes cuánto vale la vida de esa persona? ¿Y cuánto la valora él mismo? Se podría medir. ¿No es así? De hecho, todos los trabajos tienen riesgos distintos. Por tanto, tú podrías hacer una regresión, ¿no es cierto?, un análisis, ¿no es cierto?, perfectamente de cuánto vale la vida de las personas en función de los salarios que aceptan. Y ahí tú tienes una medición del valor de la vida, ¿no es cierto?, que no está basada, reitero, ni en juicios políticos, ni en juicios morales, ningún tipo de juicio. Te lo está diciendo el mercado, te lo están diciendo las mismas personas que aceptan diferencias de riesgo en sus trabajos. Tienen un valor de la vida, podrías calcularlo. Por esa vía, ¿no es cierto?, también podrías entonces calcular, ¿no es cierto?, la rentabilidad de un hospital en Putin. Pero no se hace. No se hace, ¿no es cierto?, por lo que decías tú, porque es políticamente impresentable, ¿no es cierto?, decir, oiga, no vale la pena porque se mueren pocas personas. Eso no se puede decir. ¿Te das cuenta? ¿Qué es lo que se hace en contrapartida de eso? En el sector salud, ¿no es cierto?, lo que se hace es fijar un estándar. Es decir, mire, la calidad de atención de las personas, ¿no es cierto?, tiene que ser esta en Chile. Y ahí entran los especialistas médicos a decir, mire, que si yo, ¿no es cierto?, esto es un estándar suficiente. O sea, si tú no tienes un hospital, ¿no es cierto?, en Pute, ¿no es cierto?, tienes una posta de urgencia, ¿no es cierto?, que permite mantener a la persona, estabilizarla, ¿no es cierto?, que sé yo, mientras se lleva a la persona al hospital, ¿no es cierto?, con cierta seguridad. Y eso es lo que hay en Pute. Lo que hay es una posta de urgencia, ¿no es cierto?, que permite estabilizar a una persona que tiene un problema de salud grave o lo que sea, ¿no es cierto?, y mientras se llama la ambulancia, que sé yo, mientras baja la ambulancia con el enfermo hasta el hospital, y qué sé yo qué. El estándar de salud, ¿no es cierto?, es súper importante en ese caso, porque lo que se hace a partir de la medición de ese estándar, ¿no es cierto?, es que se busca cuáles son los medios alternativos, ¿no es cierto?, cuáles son las maneras, ¿no es cierto?, de cumplir el estándar, por una metodología mínimo costo. ¿Cómo puedes satisfacer el estándar al mínimo costo posible? Esa es una metodología, ¿no es cierto?, que la vamos a ver con más detalle más adelante, como les digo, pero si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?,
el estándar, ¿no es cierto?, ahí juega un papel central. El estándar es la expresión directa de la política pública. ¿Se da cuenta? El estándar de calidad de atención en salud, ¿no es cierto?, te dice, bueno, esto es lo que tenemos que hacer. Esta es la cota, ¿no es cierto?, donde tenemos que tener servicios de salud públicos. La pregunta ahora, ¿no es cierto?, no es si es rentable o no. ¿Te das cuenta? Entonces ahora cumplimos el estándar al mínimo costo posible. Eso es básicamente la idea. ¿Ok? Por eso es que son sumamente importantes estas cuestiones. Bueno, la observación de la realidad, ¿no es cierto?, está de más, ¿no es cierto? Ya les conté el caso, ¿no es cierto?, de qué sé yo, ¿cómo se llama?, de las políticas de género, ¿no es cierto?, aplicadas a obras públicas, ¿no es cierto? Aquí hay que observar la realidad, ¿ok? La realidad real, valga la redundancia. Y después está la consulta de expertos extendidos y lugareños, ¿no sé yo, ¿no es cierto? Esto es una cuestión también que también tiene cierto sentido. La experticia, ¿no es cierto?, juega un papel importante, ¿no es cierto?, en el diseño de proyectos públicos. ¿Ok? No todo está estandarizado, no todo está puesto por escrito, ¿no es cierto? No para todo existen estándares internacionales, ¿no es cierto? Muchas veces, ¿no es cierto?, hay diseños originales o ideas nuevas, ¿no es cierto?, que se imponen, ¿no es cierto?, y que son tecnologías apropiadas, ¿no es cierto?, que si yo, ¿no es cierto?, y donde lo mejor que puedes hacer es consultar expertos. ¿Ok? Y eso es particularmente importante, ¿no es cierto?, para casos donde tú tienes contextos tecnológicos muy variables a todo esto. ¿Ok? O, qué sé yo, muy dinámicos más bien. ¿Ok? Si ustedes, qué sé yo, pretenden, qué sé yo, diseñar o implementar plataformas informáticas hoy día, ¿no es cierto?, en un servicio público, o qué sé yo, al servicio del mismo público, ¿no es cierto?, no tenéis mucha guía, ¿no es cierto?, para trabajar en ese tipo de temas. Tenéis que casarte, ¿no es cierto?, con una opinión experta, digamos. ¿Ok? Hoy día los problemas, ¿no es cierto?, de gestión pública, ¿no es cierto?, por ejemplo, son problemas muy diferentes de los que habían hace solamente 10 años atrás. ¿Ok? Hoy día hay problemas de seguridad informática, ¿no es cierto?, que si yo, hay problemas de trazabilidad, ¿no es cierto?, de seguridad, ¿no es cierto?, y cosas de ese estilo, que no tienen nada que ver con los que habían, como te digo, hace solo 10 años atrás. Aquí son insustituibles los expertos. ¿Ok? Y aquí vamos a ver con un poquito más de detalle, ¿no es cierto?, las técnicas de diagnóstico, que ya nos queda un minuto de clase, ya, chao, listo, eso sería todo. Bien. Les había dicho que me atajaran 5 minutos antes, dejemos de compartir, vamos a tener que tomar unos minutillos, ¿no es cierto? Tenemos pocos alumnos. Se supone que hoy día, ¿no es cierto?, íbamos a pedir los grupos de trabajo, ¿no es cierto?, para hacer presentaciones, que se iban a empezar las evaluaciones. Con 5 alumnos, ¿no es cierto?, no, con 4, ¿no es cierto?, no puedo hacerlo. ¿Ok?